Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la relación, o mejor dicho, la no relación, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, ese es el tema jugoso del día. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué ya no los vemos juntos como antes? ¿Hubo drama detrás de cámaras? Vamos a desentrañar todos los detalles y a revelar la verdad impactante, o quizás no tan impactante, sobre esta famosa pareja de la pantalla. Pero antes de que empecemos, déjenme recordarles a todos que si disfrutan este tipo de contenido, si les gusta el chisme turco, las noticias de celebridades y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse a mi canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo algo nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que instantáneamente evocan imágenes de química explosiva, risas contagiosas y, por supuesto, la inolvidable serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Esta serie catapultó a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos en dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas en todo el mundo. La pareja en pantalla era simplemente perfecta. Su conexión era palpable, la química innegable, y los fans de todo el mundo se enamoraron perdidamente de su romance ficticio. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque naturalmente, con tanta pasión y conexión en la pantalla, los rumores sobre una posible relación en la vida real no tardaron en surgir. Los fans esperanzados y románticos querían creer que Demet y Can eran tan felices y enamorados fuera de cámaras como lo eran sus personajes, Sanem y Can. Los medios de comunicación se hicieron eco de estos rumores, alimentando aún más la especulación. Cada mirada, cada sonrisa, cada interacción entre los actores era analizada al detalle en busca de alguna prueba que confirmara el romance. Se publicaron fotos robadas, se interpretaron gestos sutiles y se crearon teorías elaboradas sobre su supuesta relación. La prensa del corazón turca y eventualmente la internacional se alimentaba de la esperanza de un romance que nunca se materializó completamente en el mundo real. Pero la verdad, como suele suceder, es mucho más compleja y matizada que un simple sí o no. Demet y Can desde el principio fueron muy cuidadosos en mantener su vida personal separada de su trabajo. Ambos negaron repetidamente los rumores de un romance, insistiendo en que su relación era puramente profesional y basada en una gran amistad y respeto mutuo. Y aunque muchos fans se negaban a creerlo, parece ser que esa era la verdad. Insistieron en que su prioridad era la serie y que cualquier especulación romántica distraía de su arduo trabajo y del éxito del programa. Sin embargo, las cosas no siempre fueron fáciles. La enorme presión de los medios y la constante especulación de los fans terminaron por afectar la relación entre Demet y Can. Surgieron rumores de tensiones en el set, de diferencias creativas y de una creciente incomodidad por la atención mediática. Si bien nunca se confirmó nada oficialmente, era evidente que la relación entre los dos actores se había enfriado considerablemente. Se hablaba de agendas incompatibles, de discusiones sobre el enfoque de la serie y de una creciente distancia personal. La presión constante de los fans y la prensa, que exigían constantemente una confirmación de su relación, sin duda contribuyó a aumentar la tensión entre ellos. Y aquí es donde llegamos al punto central de este vídeo: ¿qué pasó realmente entre Demet y Can? La respuesta, aunque quizás decepcionante para algunos, es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Ambos actores son personas muy reservadas y han mantenido los detalles de su relación lejos del ojo público. A diferencia de otras celebridades que alimentan la especulación para mantenerse relevantes, Demet y Can optaron por el silencio y la discreción. Esta decisión, aunque respetable, alimentó aún más la curiosidad de los fans y los medios. Sin embargo, podemos analizar los hechos conocidos y las declaraciones públicas para llegar a algunas conclusiones. En primer lugar, es evidente que Demet y Can tenían una química increíble en la pantalla, lo que probablemente generó la confusión y las expectativas de los fans. La serie Erkenci Kuş estaba escrita para resaltar esa química, y los actores la interpretaron a la perfección. La conexión entre sus personajes era tan convincente que era difícil para los espectadores separar la ficción de la realidad. En segundo lugar, la presión mediática y la constante especulación debieron ser muy difíciles de manejar, especialmente para dos personas que valoran su privacidad.
Imaginen ser perseguidos constantemente por P. Paparazzi, tener cada movimiento analizado y cada palabra interpretada. La falta de privacidad puede ser extremadamente desgastante y afectar negativamente cualquier relación, ya sea romántica o platónica. Y en tercer lugar, es posible que simplemente Demet y Can no fueran compatibles como pareja en la vida real. A pesar de su química en la pantalla, sus personalidades, intereses y objetivos podrían haber sido diferentes. No todas las relaciones exitosas en la ficción se traducen en relaciones exitosas en la vida real. Es importante recordar que la actuación es un trabajo, y que la química en la pantalla no siempre se traduce en una relación romántica fuera de ella. Demet y Can son dos actores talentosos que lograron crear una magia especial en Erkenci-Kuş, pero eso no significa que deban estar juntos en la vida real. Es crucial separar el personaje del actor y comprender que su trabajo es interpretar un papel, no vivirlo. Además, ambos actores han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Demet se ha casado y ha protagonizado otros proyectos exitosos, demostrando su versatilidad como actriz. Ha incursionado en diferentes géneros y ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Can también ha seguido trabajando en diferentes series y películas, consolidando su posición como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Ha trabajado en proyectos en Italia y otros países, ampliando su alcance y demostrando su talento en diferentes idiomas y culturas. Entonces, ¿cuál es la verdad impactante revelada? La verdad es que no hay una verdad impactante. No hubo un gran escándalo, ni una pelea dramática, ni un secreto oscuro que haya separado a Demet y Can. Simplemente dos actores talentosos que trabajaron juntos en un proyecto exitoso y luego siguieron caminos separados. Y eso, amigos míos, está perfectamente bien. A veces las relaciones simplemente siguen su curso y las personas evolucionan en direcciones diferentes. No siempre tiene que haber una razón dramática o un culpable. Lo que podemos aprender de esta historia es que no debemos proyectar nuestras fantasías y deseos en las vidas de las celebridades. Debemos recordar que son personas reales, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Y debemos respetar su privacidad y su elección de mantener su vida personal alejada del ojo público. La fama puede ser una bendición y una maldición, y es importante recordar que las celebridades también tienen derecho a la privacidad y al respeto. En resumen, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo perfecto de cómo la ficción y la realidad pueden confundirse y cómo la presión mediática puede afectar la vida de las personas. Si bien nunca sabremos todos los detalles de su relación, podemos aprender a respetar su privacidad y a apreciar su talento individualmente. No hubo un gran secreto, solo la vida siguiendo su curso. La magia que vimos en Erkenci-Kuş siempre permanecerá, pero debemos recordar que era actuación, y que la vida real es mucho más compleja. La serie seguirá siendo un recuerdo grato para muchos fans, pero es importante reconocer que la relación entre los actores era profesional y que sus vidas personales son asuntos separados. Y aquí me gustaría añadir un poco más de contexto sobre el impacto de Erkenci-Kuş en la cultura popular. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó corazones en América Latina, España y otros países de Europa. La historia de amor entre Sanem y Can resonó con audiencias de todo el mundo, quienes se identificaron con sus personajes y sus desafíos. La serie también impulsó el turismo a Turquía, con muchos fans viajando para visitar los lugares donde se filmó. El fenómeno Erkenci-Kuş demostró el poder de las series turcas para conectar con audiencias globales y promover la cultura turca en el extranjero. Además, la serie también tuvo un impacto significativo en las carreras de Demet y Can. Les brindó una plataforma para mostrar su talento y les abrió puertas a nuevas oportunidades. Ambos actores se convirtieron en embajadores de marcas y participaron en campañas publicitarias a nivel internacional. Su éxito en Erkenci-Kuş les permitió construir una base de fans sólida y diversificar sus carreras. Bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y revelador sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can de lo que nos han contado? ¿O creen que simplemente eran buenos amigos y compañeros de trabajo? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan.
Me gustaría saber si también fueron fans de Erkencicus, y qué fue lo que más les gustó de la serie. También me gustaría ver si tienen alguna otra teoría sobre la relación entre Demet y Can. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.